Hermanos, les saludo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Le agradezco a Dios cada día de mi vida por la salud que me da, a mí, a mi familia, y alegre también, hermanos, gozoso, porque ustedes también estén con salud. Lo principal, estén bien de salud, hermanos. Agradecer a Dios porque ustedes y yo, mi familia, estamos bien de salud. Dios es bueno porque estamos bien, hermanos. Aún en los problemas económicos, problemas que estemos pasando, confiemos en Jehová. Confiemos en Jehová, hermanos. Grande es, poderoso es. Amén, hermanos. Hoy día vamos a hablar de Marcos, capítulo 8, del 14 al 21. Hermanos, quiero empezar con una oración. Me pueden acompañar. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque eres bueno, misericordioso con cada uno de nosotros. Aún, Señor, viendo nuestros corazones, viendo nuestros pensamientos, Señor Jesús, nos ayudas cada momento de nuestras vidas. Gracias, gracias Jehová. Que el centro sea tu palabra, Señor. Te ruego que nos des sabiduría e inteligencia para poder comprender tu palabra el día de hoy. Espíritu Santo, guíanos en el nombre de Jesús, y que la gloria y la honra sea para ti. Gracias. Amén. Amén, hermanos. Entonces vamos a dar lectura a San Marcos, capítulo 8, del 14 al 21. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí, diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veéis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Cuán grande es su palabra, hermanos. Aquí es en los primeros versículos, hermanos, la primera estructura, podemos observar el cuidado y protección que Jesús tenía hacia sus discípulos. El peligro que ha de poder venir. Porque la palabra de Dios dice que les dice: guardaos de los fariseos y de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Hermanos, los fariseos, grupos religiosos, aparentaban lo que no eran, siempre estaban a la expectativa que Jesús pueda decir algo para que puedan contraatacarlo. Oraban frente, casi cerca, para que otros lo vean y puedan decir: ellos son santos. Es lo que hacían los fariseos, hermanos. Herodes mandó a matar a Juan el Bautista. Vivía en pecado.
Herodes. ¿Y cuál es lo que se relaciona, hermanos, aquí? Porque la palabra está diciendo de fariseos y Herodes en los primeros versículos. ¿Cuál es la relación entre ellos? La relación es que ellos, la religión, lo utilizaban con fines propios. Lo utilizaban con fines para sus conveniencias. Eso es lo que hacían, hermanos. Eso es lo que se relacionaba entre los fariseos y Herodes. Entonces, en los primeros versículos, hermanos, ¿cómo Jesús le dice? Guardaos. La levadura infla la masa. La levadura se extiende por toda la masa. Él estaba diciendo lo negativo que era lo que tenían los fariseos, lo negativo que tenían Herodes. Le estaba diciendo Jesús del pecado que se extendía por todo su corazón, su mente de los fariseos. Entonces Jesús estaba hablando de esa levadura. Guardaos de esa levadura de los fariseos, de Herodes, que iban y le iban a decir, si ellos estaban hablando de pan, porque sabemos, hermanos, que el pan es con levadura, para que se pueda inflar más el pan. Entonces, sus discípulos solo tenían un pan y estaban hablando de levadura. Pero Jesús no le estaba diciendo de ese algo físico. Jesús le estaba diciendo de cosas espirituales, del reino de Dios. Hermanos, podemos observar en Levítico capítulo 2, Levítico capítulo 2, versículo 11. Dice la palabra, ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Es lo que dice, hermanos, Levítico 2, 11, en el Antiguo Testamento. Pero también, hermanos, tenemos en el Nuevo Testamento lo que dice Pablo, el apóstol Pablo. Es en Gálatas 5, del 7 al 9. ¿Qué dice su palabra, hermanos? Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda, fermenta toda la masa. ¿Cómo es, hermanos, lo que la levadura no era agradable para Dios? ¿Por qué? Porque la levadura no es algo natural. No es algo natural, hermanos. Y como les decía, la levadura se extiende por toda la masa. Y así era que se extendía el pecado en sus corazones de los fariseos y de Herodes.
se extendía por su cuerpo. Es el primer versículo, hermanos. Avanzando, dice la palabra, discutían entre sí los discípulos diciendo, es porque no trajimos pan. Y Jesús les dice, ¿por qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entienden, no comprenden? ¿Están endurecidos sus corazones? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Es lo que dice el Señor Jesús a sus discípulos. Jesús no les estaba hablando del pan físico, hermanos, que lo que tenían solo uno, ese pan en la barca. No le estaba diciendo de eso. Jesús le estaba hablando cosas espirituales. Lo que se extendía, el pecado en sus corazones, en sus pensamientos. Jesús le estaba hablando cosas espirituales, pero ellos no comprendían, porque solo estaban pensando en el pan, estaban pensando solo en el material, en el físico, en qué pueden alimentarse. En eso estaban pensando. No podían ver más allá, otras cosas más. No entendíamos las palabras de Jesús. Eso es lo que sus discípulos no entendían. Porque vuestro corazón estaba endurecido. Aún tenéis el corazón endurecido. Muchas veces, hermanos, solo vemos lo que nosotros queremos observar. Solo observamos, yo quiero esto y así tiene que hacerse. Yo quiero esto, pero no podemos escuchar a otra persona, no podemos ver, no queremos ver más allá. ¿Qué se puede sacar de esto? De lo que yo estoy pensando solo en eso en mi vida cotidiana. Pero no veo, no quiero escuchar, no quiero entender, no quiero ver, no quiero oír lo que el Señor me quiere hablar. Lo que el Señor Jesús nos quiere hablar, lo que el Señor Jesús te quiere hablar, hermano. Porque tenéis endurecido tu corazón. Tenéis endurecido vuestro corazón. No entendemos lo que el Señor nos quiere decir muchas veces. Porque solo estamos mirando un problema o unas circunstancias que estemos pasando. Cuán importante, hermanos, es el corazón de cada uno de nosotros. Cuán importante es tu corazón, mi corazón, el corazón de cada uno de nosotros, hermanos. El Señor Jesús les dice, estoy hablando cosas espirituales a sus discípulos, les da a entender con esta palabra. No se lo dice directo, pero el Señor Jesús le hace entender, quiere que ellos entiendan. Pero si tenían el corazón endurecido, no vamos a entender, hermanos. No vamos a entender muchas veces lo que el Señor quiere con nuestras vidas. ¿Qué es lo que quiere contigo? ¿Qué es lo que quiere conmigo? ¿Qué es lo que quiere con mi hermano, con mi madre, con mi padre? Contigo.
con mi prójimo. Hermanos, continuando con la lectura y continuando con la palabra que dice, les dice, cuando partí los 5 panes entre 5,000 personas, cuando partí los 7 panes entre 4,000 personas, que aún no entendéis. ¿Cómo? ¿Aún no entendéis? ¿Aún no entendéis los milagros que Jesús, el Todopoderoso, ha hecho en tu vida? Ha hecho que has podido observar, has podido ver. Lo ha hecho con muchas personas. El milagro que ha hecho. ¿No entiendes? Una vez más le dice el Señor Jesús a sus discípulos, pero les hace ver con quién estaban, qué es lo que habían pasado en su vida. Hermanos, muchos de nosotros pasamos una cercanía con Jesús y Jesús hace un milagro en nuestras vidas. Ha hecho un milagro en tu vida, pero aún no entiendes, aún vives separado de Cristo, aún vives apartado de Cristo, aún quieres vivir sin Cristo, quieres hacer lo que te agrada a ti, pero no quieres hacer lo que dice la palabra de Dios. El Señor Jesús le hace mención de los milagros que él hizo. Y aún su palabra, hermanos, nos hace mención de las cosas que ha hecho en mi vida hasta el día de hoy. En las cosas que ha hecho en tu vida hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que ha hecho Jesús con tu vida? ¿Aún no entiendes? ¿Aún no entendemos? Es lo que dice Jesús, hermanos. Su palabra lo dice. Andemos en su caminar. Eso es lo que su palabra nos dice el día de hoy. Aún, hermanos, el Señor Jesús quiere que nosotros no vivamos con esas levaduras en nuestro cuerpo. Que no andemos con esas levaduras en nuestro cuerpo, hermanos. Porque esa levadura se extiende por todo nuestro corazón,
por todos nuestros pensamientos, por todo nuestro cuerpo. Ese pecado no quiere Jesús. No quiere. Aún el Señor Jesús, su corazón, nuestro corazón, hermanos, no quiere que esté endurecido, quiere que esté hablando para que cuando nos hable por medio de su palabra, podamos escuchar, podamos entender, podamos nosotros entender lo que Él quiere con nuestras vidas, con lo que Él quiere con tu vida. Aún con los milagros que el Señor Jesús ha hecho en tu vida, en mi vida, nos dice: yo soy el Todopoderoso. Yo soy el Todopoderoso. Eso, hermanos, es lo que la palabra de Dios nos dice el día de hoy. Cuán importante es nuestro corazón. Cuán importante, hermanos. Cada día está renovando nuestro corazón. No dejar que esa levadura se extienda por todo nuestro cuerpo. Amén, hermanos. Es lo que dice la palabra de Dios. La levadura de los fariseos. Hermanos, me puedan acompañar con una oración. Grande es su palabra, grande para cada día. Alimentarnos y seguir confiando en el Señor. Vamos a entender cada día su palabra, hermanos. Lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Señor Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque nos haces entender. Nos renuevas cada día nuestros corazones. Tienes misericordia de cada uno de nosotros. Eres bueno. Señor Jesús, que andemos cada día tu caminar. Que escalemos cada día. Que avancemos cada día. Y aún en los momentos difíciles, tú nos vas a ayudar. Porque tú eres un Dios todopoderoso. Has hecho milagro con mi vida, con cada hermano, de cada uno de nosotros. Y no hay por qué dudar. No hay por qué dudar, no hay por qué desconfiar. La gloria, la honra sea para ti. Gracias, Jesús. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Dios los guarde. Nos renovemos cada momento, cada día. Estemos en oración. Orarnos unos por otros. Estando firmes, hermanos, en su palabra. Dios los bendiga, hermanos. Amén.